Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. La luna llena se alzaba sobre el horizonte, bañando el pueblo de Larkmoor con una luz anaranjada y siniestra. Nadie en el pueblo estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, ni siquiera el anciano Samuel, quien había sido testigo de sucesos inquietantes durante su juventud. A lo lejos, las montañas parecían susurrar, un sonido gutural que ponía a prueba la cordura de los más valientes. Algo se despertaba, y no era la primera vez. La luna roja ya está aquí, murmuró Samuel, sus manos temblorosas agarrando el bastón con fuerza. Esta vez no se detendrá. Con esas palabras, las campanas de la iglesia repicaron, marcando el inicio de una noche que cambiaría el destino de todos. En la plaza del pueblo, las luces de las casas parpadeaban como si estuvieran luchando contra la oscuridad, mientras el viento comenzaba a arremolinarse. Había algo en el aire, algo que ponía a todos en alerta, como si la misma naturaleza estuviera anticipando el caos que se avecinaba. Larkmoor, un pueblo olvidado por la historia, vivía bajo la sombra de leyendas antiguas. Pero para sus habitantes, tales historias siempre habían sido solo eso, historias. Lo que no sabían era que el tiempo había llegado para revivir lo que se había creído muerto. En el corazón del bosque, bajo la espesura de los árboles, un antiguo ser se despertaba, hambriento. En la pequeña casa de los Jenson, ella miraba por la ventana, observando con creciente inquietud el cielo que se teñía de rojo. Aquella noche, algo se movía en su interior, algo que nunca había sentido. Su cuerpo respondía con una ansiedad inexplicable, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. No era el viento, ni el frío que se filtraba por las rendijas, era algo mucho más cercano, algo que la conectaba con lo que acechaba más allá de la vista. Esa noche, un extraño destello cruzó por sus ojos, tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un lamento llegó a sus oídos, bajo, gutural. Lo ignoró, pero el temblor en su pecho no desapareció. Al día siguiente, todo sería diferente, pero aún no lo sabía. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, donde la oscuridad parecía tomar forma, la criatura había comenzado su recorrido hacia el pueblo. En su ser, algo latía con furia, un despertar ancestral que no podía detenerse. No era un simple hombre lobo, su existencia trascendía cualquier mito o leyenda que los humanos pudieran haber tejido. Su poder, su ira, su necesidad de destruir era imparable, especialmente bajo la maldición de la luna roja. A medida que avanzaba, el aire se volvía cada vez más pesado, como si el mundo entero supiera lo que estaba por suceder. El destino de Larkmoor estaba sellado. No había marcha atrás. La siguiente noche, el pueblo de Larkmoor se sumió en un silencio mortal. Las calles, que usualmente eran animadas con los pasos de los pocos habitantes, ahora estaban vacías, reflejando la ausencia de esperanza. La luna roja iluminaba el cielo de forma macabra, bañando todo con un tono rojizo que hacía que los árboles y las casas se distorsionaran en sombras alargadas. Cada rincón del pueblo parecía respirar con la misma pesadez que sentía ella en su pecho, una presión que parecía apoderarse de su mente y de su cuerpo. Sabía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Ella no pudo dormir esa noche. La sensación de ansiedad la mantuvo despierta, y cuando miró por la ventana, el viento había comenzado a arremolinarse, arrastrando las hojas secas de los árboles con un rugido bajo. No podía ignorar esa sensación extraña, esa conexión inexplicable con lo que estaba ocurriendo. Algo se movía, algo se despertaba en el bosque. Decidió salir, incapaz de permanecer más tiempo dentro de la casa. Caminó por las oscuras calles del pueblo, el sonido de sus propios pasos resonando en la quietud de la noche. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero algo la impulsaba a avanzar, como si su destino la hubiera empujado en esa dirección. La brisa helada le acariciaba el rostro, pero no la detenía. A lo lejos, vio la figura de Samuel. El anciano siempre había sido una presencia inquietante en el pueblo, con sus ojos sabios y su actitud reservada. Sin embargo, aquella noche, él parecía más viejo, más consumido por algo que él solo conocía. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y su rostro estaba marcado por la experiencia de años de sufrimiento. Samuel había sido testigo de lo que los demás solo consideraban mitos. Nunca creí que lo vería otra vez.
La voz de Samuel rompió el silencio, grave y rasposa, como si viniera de alguien que había cargado con demasiados recuerdos oscuros. Ella lo miró, sus ojos brillando con un resplandor inquietante a la luz de la luna roja. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por sonar firme. La duda y el miedo se mezclaban dentro de ella, un cóctel de sensaciones que no podía controlar. Samuel levantó la vista al cielo, y un escalofrío recorrió el cuerpo de ella. La luna roja colgaba ahí, sobre ellos, como una advertencia. La luna roja nunca ha fallado. Samuel dijo con una mirada fija, como si estuviera viendo algo más allá de lo que realmente estaba ante él. Cuando aparece, todo lo que está dormido vuelve a la vida. Los muertos, las criaturas, el mal, todo. Ella no comprendía del todo sus palabras, pero algo en su interior le decía que Samuel no mentía. En su pecho, el mismo dolor y ansiedad que había sentido antes comenzaban a intensificarse. La conexión que sentía con lo que ocurría en el pueblo parecía más fuerte que nunca. A lo lejos, en el borde del bosque, algo se movía. Una sombra se deslizaba entre los árboles, cruzando la línea de visión de ella y Samuel. Un aullido distante rompió el aire, un sonido bajo y gutural que heló la sangre. Ella miró hacia Samuel, sus ojos buscando respuestas, pero él solo negó con la cabeza, como si supiera que ya no había nada que hacer. «Tenemos que ir a detenerlo», dijo él, con firmeza, y comenzó a caminar hacia el bosque. Ella lo siguió, sabiendo que no podía quedarse atrás. El pueblo estaba a punto de enfrentar algo mucho más antiguo y aterrador de lo que jamás habría imaginado. La tercera noche llegó como un susurro, pero el pueblo ya no era el mismo. La luna roja iluminaba el cielo, haciendo que el bosque pareciera arder en su propia oscuridad. El aire estaba espeso, cargado de algo indescriptible, y el viento se agitaba con fuerza, como si también el aire temiera lo que estaba por llegar. Cada paso que daban hacia el bosque era una invitación al caos, un paso más cerca de la batalla final. Los aullidos comenzaron, primero distantes, luego cercanos, hasta que no hubo duda de lo que estaba sucediendo. El hombre lobo estaba cerca, y con él, el final de la paz en Larkmoor. El pueblo se encontraba atrapado entre la supervivencia y la oscuridad. La lucha que se avecinaba no solo era física, sino también emocional y psicológica. Ella, con el rostro pálido y las manos temblorosas, miró hacia el bosque. Samuel estaba a su lado, su rostro determinado pero preocupado. «Es hora de enfrentarlo», dijo, mientras su mano rozaba el cuchillo que llevaba al costado. Ella no podía dejar de mirar las sombras que se movían entre los árboles, figuras difusas que se deslizaban con rapidez. La figura del hombre lobo apareció de repente, surgiendo entre los árboles con una rapidez sobrenatural. Era más grande de lo que ella había imaginado, una criatura monstruosa de pelaje negro y ojos amarillos que brillaban con una furia indescriptible. Su presencia era aterradora, y ella sintió el terror recorriéndola desde lo más profundo de su ser. «No podemos dejar que esto continúe», Samuel murmuró, y ella asintió, aunque no sabía si sus fuerzas serían suficientes. El hombre lobo se acercó con un aullido ensordecedor, su boca abierta en una sonrisa cruel, llena de colmillos afilados. Ella estaba paralizada, pero Samuel no dudó. Dio un paso hacia la bestia, desenvainando su cuchillo con rapidez y determinación. La batalla que siguió fue feroz y brutal. El hombre lobo atacó con una fuerza descomunal, pero Samuel luchó con la tenacidad de alguien que había enfrentado el horror una y otra vez. Ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no podía quedarse atrás. Aunque no sabía cómo podía ayudar, algo dentro de ella la impulsaba a luchar. La criatura era una sombra de lo que había sido, un ser hambriento, rabioso, pero también vulnerable en su furia. A medida que el enfrentamiento se alargaba, el cielo comenzó a oscurecerse aún más, como si la misma luna roja quisiera presenciar el desenlace. La bestia rugió, y con un último esfuerzo, Samuel clavó su cuchillo en el pecho del hombre lobo. El grito que siguió retumbó en el aire, y la criatura cayó, su cuerpo desmoronándose en una forma que ya no era humana. El pueblo de Larkmoor nunca volvería a ser el mismo. La luna roja seguía brillando en lo alto, como si marcara el fin de una era y el comienzo de otra. Nadie sabría si la amenaza realmente había terminado o si algo aún acechaba en las sombras. Lo único seguro era que la lucha había dejado cicatrices, físicas y emocionales, que no desaparecerían fácilmente.
Y mientras la luna roja seguía su curso, la historia del Arkmore continuaba, dejando tras de sí un eco de dolor y supervivencia.